Colombia y Venezuela. Desafíos políticos y duras relaciones diplomáticas. Retos de 2025. Existe una crisis humanitaria bastante importante. Importadores de cebolla y maíz al borde de la quiebra. Piden al gobierno urgentes apoyos. Nos las tienen totalmente invadidas de cebolla importada. Más de 500 municipios tienen dificultades con agua potable. Senado debe garantizar su acceso equitativo. Lecheros enfrentan riesgos por falta de capacidad de procesamiento, exceso de importaciones y caída del precio. Y garantizar que este producto va a ser comprado por compras públicas locales y a la vez tener unas alianzas en diferentes regiones de Colombia. Videojuegos, candidatos a entrar a circuito de deportes nacionales. Impulsan en el Senado políticas de promoción, protección, conservación y restauración de los suelos. NS Noticias, con Marcela Baena. Buenas noches. Colombia enfrenta un panorama complejo en materia de orden público. Según el Ministerio de Defensa, en 2024 se registraron más de 1.200 actos de violencia atribuibles a grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. El país acumula 27 masacres en lo que va del año, con al menos 92 víctimas, según informes de Indepaz. Frente a esta realidad, el gobierno del presidente Gustavo Petro se enfrenta al desafío de implementar una estrategia integral que combine el fortalecimiento de la seguridad en los territorios y avances tangibles en los procesos de negociación con actores armados. El presidente Petro lo primero que tiene que hacer es desamarrarle las manos y los pies a nuestra fuerza pública y a nuestra policía para que proteja a la sociedad civil y para que combata los grupos al margen de la ley, que casi todos son meros narcotraficantes. Y lo segundo, reconocer que la paz total fracasó, porque fue un anuncio sin estrategia. La violencia en la mayor parte de los territorios donde todavía hay presencia de actores armados obedece a las desigualdades abismales que ha habido en esos territorios, es decir, la falta de oportunidades. Entonces aquí lo que hay es que arrebatarle a los jóvenes a la guerra a través de la inversión social y presentarle oportunidades de educación, de salud, de vivienda, de tierra y proyectos productivos. Que se reevalúe la política de paz y que se tomen medidas más estrictas también hizo parte del llamado desde el Senado. Llegó la hora de que el gobierno reevalúe la política de paz total y de seguridad humana porque han fracasado. La prueba es que hoy están más fortalecidas las estructuras criminales, están en el doble de municipios que estaban hace 2 años y todos los delitos de mayor impacto como secuestro, extorsión han crecido, el tema del desplazamiento forzoso. El panorama de orden público en Colombia requiere soluciones estructurales que aborden desigualdad, pobreza y ausencia estatal, por lo cual el gobierno deberá replantear una estrategia que haga de la paz una meta real y sostenible. En los últimos años ha aumentado la siniestralidad vial y aunque se han hecho esfuerzos, los accidentes siguen siendo una de las principales causas de muerte, especialmente entre niños y jóvenes entre los 5 a 29 años. Desde el Senado se trabaja en un proyecto que establece medidas para promover la responsabilidad de los actores viales. Las cifras de seguridad vial en Colombia siguen siendo preocupantes. Aunque durante este 2024 varios meses han tenido una reducción de víctimas fatales, las cifras reflejan la necesidad urgente de mejorar las condiciones y la cultura de tránsito en el país. Ante este panorama, el Senado trabaja en iniciativas que buscan promover la responsabilidad de los actores viales a través de pedagogía, de incentivos a la conducción responsable y de herramientas que lleven a la reducción de siniestros viales en el país. Y presentamos en mi caso un proyecto de ley que pretende incorporar datos y elementos de inteligencia artificial al tema vial para efectos de asegurar que se impidan y se prevengan accidentes. Aprobamos una iniciativa para generar conciencia en los motociclistas. El Senado se seguirá ocupando de esta problemática que ha sido calificada por la Contraloría como un problema prioritario de salud pública en Colombia. Venezuela enfrenta duros desafíos políticos y las relaciones diplomáticas con Colombia siguen siendo trascendentales para el desarrollo social y económico de sus habitantes. Les contamos cuáles son en 2025 los retos en esta materia.
Los 2.219 kilómetros de frontera que Colombia comparte con Venezuela y los 8 puntos fronterizos que conectan a los dos países muestran la importancia de que se mantengan las relaciones diplomáticas entre estas naciones. Colombia y Venezuela son un solo país, son una sola nación, tenemos una historia juntos y por supuesto una identidad cultural muy parecida, el cual no debe existir entre los pueblos hermanos divisiones. Sea quien sea, debe existir siempre el factor de unión y el respeto a la soberanía de los pueblos. Con unas exportaciones el año pasado de más de $600 millones hacia el vecino país, para los senadores es importante que se sigan manteniendo los puentes de entendimiento para que la economía se reactive en las dos naciones. Lo que veamos es una actividad tanto en la parte económica como en la parte política de bastante entendimiento entre los dos países. Para otros sectores es necesario que se defienda la democracia y la elección de los venezolanos el pasado 28 de julio. Si Colombia actúa de otra manera, estaría siendo cómplice de la más cruel dictadura, porque ya hoy no existe ninguna opción para que Maduro se mantenga en el poder. Para expertos, Colombia tiene varios retos para mantener las relaciones con Venezuela. Existe una crisis humanitaria bastante importante que yo creo que es el compromiso que en este momento debe a toda costa defender el presidente Petro en sus negociaciones diplomáticas y también poder institucionalizar mucho más esa relación y esos acercamientos que hasta el momento han sido sobre todo a nivel mediático. Para los senadores lo más importante es que no se vuelvan a cerrar las fronteras entre estas dos naciones y se establezcan medidas que beneficien a las poblaciones fronterizas. Dinamizar el sector de la vivienda, apostarle al turismo con ahínco, ser más eficiente en la inversión y la ejecución, mantener una política macroeconómica estable y ser austeros en los gastos será el camino que deberá recorrer el país este año para que la economía crezca. En el 2024, la economía colombiana creció menos del 2%, por eso son varios los desafíos para jalonar su crecimiento. El 2025, aseguran los senadores, debe ser el año de la inversión, con obras en sitios claves del país. En infraestructura de carreteras terciarias y secundarias que conecten las vidas campesinas regionalmente, en capacidades alrededor de la transición energética. Va a ser un momento en donde ya vamos a ver todo lo que se ha construido en los últimos años que empieza a generar energía y eso que cómo contribuye a la economía. También será necesario brindar apoyo financiero al sector agrícola, sobre todo en tecnificación, reactivar el sector de la construcción, que es relevante en la generación de empleo, y seguir apostándole al desarrollo del turismo como fuente de nuevos ingresos. Y el turismo llega a oportunidades de economía a los lugares más impensables, a partir de la línea de turismo rural, de naturaleza, ese turismo que es emergente en ciertas regiones. Que el Estado sea eficiente en la ejecución del presupuesto y apostarle a la reconciliación con los empresarios, afirman los senadores, ayudaría a generar más fuentes de trabajo. El presidente Petro tiene una rabieta irracional con la empresa privada, con la pequeña, con la grande y con la mediana, y eso no hace otra cosa que estancar la economía. Sin iniciativa privada no hay política social. A su vez, debe ser austero en los gastos, acabar el derroche y la corrupción y ser eficiente en la inversión. Aseguran, será necesario dinamizar la capacidad industrial y manufacturera del país con préstamos a bajo costo para su reactivación. La importación de cebolla y maíz tiene al borde de la quiebra miles de familias campesinas productoras. Piden al gobierno tomar medidas al respecto, ya que no aguantan más y requieren urgentes apoyos. El precio que está la cebolla ahí en este momento nos tiene al borde de la quiebra. Estas palabras de este agricultor de Boyacá son las mismas que pronuncian miles de campesinos productores de cebolla en el país. La razón, las importaciones, entre otros factores, los tienen trabajando a pérdida. Producir una carga de esta verdura les cuesta 130.000 pesos y la están vendiendo entre 30 y 60.000 pesos. Nos las tienen totalmente invadidas de cebolla importada y nosotros realmente estamos muy afectados, puesto que nosotros la cebolla de nosotros la pagan a 60.000, a 50.000. Uno de los problemas para que el precio de la cebolla esté baja es que ahora la cebolla se nos da en todos los climas, hay mucha superproducción. La otra es los insumos agrícolas, que cada día más caros, más caros, más caros. Aunque el gobierno ha tomado medidas para proteger a los productores de cebolla, aseguran senadores, falta que se revisen los tratados de libre comercio. Insistimos en la necesidad de revisar los tratados de libre comercio porque el presidente ya ha dado un mensaje que es necesario revisar, pero en otros sectores digitales, y no se ha hablado de la agricultura. Por intermedio de los TLC,
y por medio de las políticas neoliberales arruinaron la producción nacional y le hicieron la apertura a mercados internacionales. Colombia es uno de los países más ricos de suelo, de tierra y de clima, y es para que no importáramos un solo grano de maíz. Esta misma problemática la están padeciendo campesinos productores de maíz. El agua es vital para la vida y el desarrollo sostenible. En Colombia enfrentan graves amenazas. Por ello, el Senado debe legislar con el fin de proteger ese recurso, garantizando su acceso equitativo. En el país, más de 500 municipios son vulnerables hídricamente. Una de las claves para garantizar la sostenibilidad hídrica es el ordenamiento territorial con un enfoque centrado en la protección de fuentes de agua, causa que ha acogido y promueve la Comisión del Agua. Logramos establecer una serie de pautas alrededor del ordenamiento territorial alrededor del agua, especificar justamente cómo es necesario generar ejecuciones a nivel local, a nivel municipal, que empiecen a integrar esa posibilidad. Para ayudar a estas zonas del país que sufren por la falta de líquido, desde el Congreso se promueve una ley que busca brindar garantías a los acueductos comunitarios que proveen agua a las comunidades de la Colombia profunda. Son alrededor de 37.000 acueductos comunitarios que en este momento no tienen apoyo por parte del gobierno ni por parte del Estado. Por eso este proyecto es tan importante, porque no es únicamente el mejorar el servicio de la prestación del agua, sino también el prever que los acuíferos, que los nacimientos de agua tengan una protección. La importancia es muy grande. Primero porque son las propias comunidades con sus manos, con sus presupuestos, poniendo de peso en peso para construir no solamente el tanque, sino para hacer muchas más cosas. Desde el Senado se seguirán impulsando normas que prioricen la protección de ecosistemas estratégicos como páramos, humedales y cuencas hidrográficas que no solo proveen agua potable, sino también regulan el clima y previenen desastres. En Colombia hay más de 17 millones de niños, niñas y adolescentes que representan el 29% de la población. Aunque existen varias leyes para su protección, estas no están siendo efectivas, pues no se están aplicando y sus derechos se siguen vulnerando. Cada día en el país, al menos 100 niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia y 53 más son víctimas de violencia sexual. Ante la vulneración de los derechos de los niños, senadores de la Comisión de Infancia y Adolescencia analizaron las leyes existentes y la problemática que se presenta para que éstas sean efectivas. Nos falta es articular toda esa normatividad que se ha venido expidiendo, no solamente a nivel nacional, sino también al local, a través de ordenanzas y de acuerdos. Pienso que nos falta articular todas las acciones por cuenta de las entidades responsables. Que hacemos muchas leyes, pero las leyes muchas veces se quedan en eso, en leyes y no se vuelven acciones. No hay leyes que tengan dientes, no hay leyes contundentes. ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces ahí es donde uno tiene que reflexionar si nos faltan más leyes o de verdad nos falta voluntad y nos faltan acciones. Para los expertos existen ya suficientes leyes y normas para proteger a la niñez. Lo que se necesita es su implementación para garantizar los derechos y protección de los menores. Muchas leyes las tenemos en el papel, pero al no estar acompañadas por un tema de presupuesto no se puede operacionalizar. También un tema de voluntad, porque depende también de quién esté frente a la institución, quién esté frente a cómo desarrolla y hacer la intervención. Para los senadores es necesario modificar el Código de Infancia y Adolescencia expedido en 2016, pues allí no quedaron establecidas medidas para proteger a la niñez de los delitos digitales. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, le da un saludo de bienvenida a los colombianos en este año 2025 y plantea la independencia del Congreso y la búsqueda del legislativo en preservar la democracia. El Congreso es el camino. Bien, lo primero y lo fundamental es la defensa de la democracia, una de las democracias más antiguas de América Latina, y para eso todos los poderes públicos debemos entender que cada poder es autónomo en la toma de sus decisiones, respetarlas a profundidad, y por eso en el Congreso de la República vamos a seguir revisando las reformas que lleguen y pasarán aquellas que vayan en beneficio de los ciudadanos, de los colombianos que votaron por este Congreso, 22.600.000, y por supuesto que negaremos o hundiremos aquellas que sean nocivas para los colombianos. Tendremos retos como la reforma a la salud, tendremos retos como
la reforma laboral, como la jurisdicción agraria. Y todo eso lo vamos a mirar según convenga a los colombianos. La palabra mágica es consenso. Siempre que el gobierno nacional esté dispuesto a consensuar por el Congreso, avanzarán. Cuando se nos tratan de imponer iniciativas y cree que somos notarios, allí el Congreso dice siempre que no, porque nosotros tenemos el oído en los colombianos y en esa dirección votamos. Este segundo periodo legislativo tendrá muchos desafíos para el Congreso de la República. Por eso Claudia Martínez le preguntó a algunos de los senadores qué retos vienen en 2025. Claudia, buenas noches. Marcela, buenas noches. Para entender qué viene para el país en materia legislativa, decidimos preguntarle a varios senadores cuáles son sus retos para este año. Se viene un trabajo denso y complejo, dijo el senador Guido Echeverri. Hay para estudio del Congreso proyectos de ley muy importantes que trascendieron al próximo periodo. Me refiero particularmente a la reforma política, la reforma a la salud, la reforma a las normas laborales, el marco jurídico para la paz. Nos vamos a ver abocados a un trabajo bastante complejo, bastante denso, bastante comprometido, con las dificultades normales de dos periodos que prácticamente agonizan. El tema de la paz sigue siendo crucial para las regiones, así lo recalcó la senadora Aida Quilcue. Nos parece importante para el movimiento indígena colombiano que el próximo año se aborde la ley de la coordinación de la jurisdicción especial indígena y otras jurisdicciones que me parece fundamental y que se va a abordar en el marco del Congreso de la República. Y por último, el reto del senador J.P. Hernández es que los proyectos de ley radicados el año pasado logren ser leyes. Hoy vamos a votar precisamente un proyecto que beneficia a las personas en condición de discapacidad para que sean beneficiarios de ese artículo 88 de la ley 1801, que les permitan el acceso a baños públicos como se lo permiten hoy a las mujeres embarazadas, a los niños y a los adultos mayores. Así termina Políticamente en Redes. Siga Marcela con más información. Claudia, gracias. Varios desafíos se enfrenta el sector lechero: la falta de capacidad de procesamiento, el exceso de importaciones y la caída del precio los tiene con sus chequeras en saldo rojo. Desde la Mesa Nacional Láctea, creada en el Congreso, senadores hacen el llamado de SOS en busca de salidas para mejorar su economía. Exprimidos, así dicen estar los lecheros en el país, las cuentas no cuadran. Cada día reciben menos por un litro de leche. Precios que en los años anteriores, en 2.200, 2.300 pesos el litro de leche pagado al productor, que bajaron incluso hasta 500 o 700 pesos. En los últimos 2 años, el precio de la leche ha caído en un 22%, mientras que el costo al consumidor sigue subiendo. Máximo les pagan a 1.200 pesos el litro, cuando en el supermercado encontramos el litro de leche a 6.200. Uno de los grandes desafíos es la competencia con las importaciones a raíz de los tratados con Estados Unidos y la Unión Europea. No tuvieron el apoyo del gobierno, no hubo una estrategia de política pública para hacerlos competitivos. La situación es más dura para los pequeños productores de leche, que representan el 70% de la producción lechera. Tienen dificultades para competir con las grandes empresas, acceder a mercados y a créditos. Para nosotros lo grave es que hay sitios de este país donde no hay otra posibilidad de producción agraria que no sea la producción de leche. Desde el Legislativo le piden al gobierno dar soluciones de inmediato a los pequeños productores. Hay que iniciar ya con una política pública para capacitar a los productores de leche, para subsidiar al sector, para ayudarles con vías. Y garantizar que este producto va a ser comprado por compras públicas locales y a la vez tener unas alianzas en diferentes regiones de Colombia. Son más de 320.000 familias que viven de la actividad lechera, produciendo 7.000 millones de litros al año. Esto le representa al país ingresos por 14 billones de pesos. Las cifras reportadas en el último año de personas con cáncer prenden las alarmas en el país. Ojo a esta cifra: cerca de 60.000 nuevos casos fueron reportados por las autoridades sanitarias y su tendencia no es a disminuir. La mayoría de los casos nuevos de cáncer se detectaron en la región central, Caribe y Bogotá. El 58.4% de los casos nuevos fueron diagnosticados en mujeres. En los hombres,
El cáncer de próstata fue el más común, seguido del colorectal y el de estómago. Avanzar en materia de prevención, detección temprana, acceso a rápidos diagnósticos y a rápidos tratamientos, porque existen los tratamientos. Hay vida después del cáncer y los cánceres diagnosticados, son más de 200 tipos de cáncer, pero la mayoría de ellos diagnosticados tempranamente son salvables, controlables y superables. En general, los tipos de cáncer más comunes en Colombia son mama, próstata, colon y recto, estómago, pulmón. Por eso, un proyecto de ley que pasó su primer debate busca que el cáncer en general sea declarado como un problema de salud pública y hacer más fácil los tratamientos y medicamentos para combatir esta enfermedad. El Ministerio de Salud y el gobierno entiendan que hay que implementar tratamientos y que los insumos, así se escaseen, tienen la obligación de buscarlos, sea país o internacionalmente. En menores de 19 años, los tipos de cáncer más comunes son las leucemias y tumores al sistema nervioso. Al proyecto le restan 3 debates más para hacer ley de la República. Los juegos electrónicos y en red son una realidad en los hogares colombianos. Por eso se busca que estas disciplinas entren al circuito de deportes de Colombia y se puedan realizar campeonatos nacionales y mundiales como en otros países. Lo que para muchos es una pérdida de tiempo, para otros se convirtió en una opción de vida y que incluso ha dejado el nombre del país en alto. Y es el tema de los videojuegos, esos mismos que han llegado a tal desarrollo que en la actualidad se juegan mundiales. En esta iniciativa se reconoce también el uso profesional, que es donde nosotros estamos viendo los niveles de competencia y lo importante que en nuestro país se ha reconocido algo que se está haciendo en todos los diferentes países y que pues nosotros no nos podemos quedar atrás. Destrezas que una persona del común no desarrolla, pero ellos sí, y es por esto que desde el Senado se pide más apoyo para quienes optan por los juegos como un estilo de vida, pero piden un componente de cuidado y seguimiento para que esto sea llevado con responsabilidad y no se convierta en una adicción a los juegos. Y presentó una proposición para que se esté evaluando cada 2 años el impacto en la juventud del proyecto. Le voy a decir por qué. Ojo con la adicción a la tecnología. Hay muchos problemas en los hogares colombianos por la adicción de los jóvenes, pero tampoco nos podemos quedar relegados. El proyecto será debatido en plenaria del Senado. Cuenta con el apoyo en su mayoría de todas las bancadas. En un homenaje vibrante a la riqueza cultural del país, el artista plástico y visual Nelson Moncada lanzó su última explosión creativa, Más 57, una muestra que lleva el nombre del indicativo telefónico que conecta a Colombia con el mundo. En un gesto de orgullo nacional y rechazo a la reciente polémica desatada por cantantes del género urbano en Colombia, el reconocido artista pamplonés Nelson Moncada presentó en los pasillos del Congreso de la República su exposición titulada Más 57, Colombia, el país de la belleza. Quise traerla al Congreso de la República para mostrar esa diversidad cultural, étnica, racial, artística que tiene nuestro país, por medio de su belleza, su exuberancia, nuestra gente trabajadora. A través de pinceladas y colores vibrantes, Moncada transporta al espectador a un universo donde la sonrisa de las palenqueras y el sudor de la frente de los medallistas olímpicos y deportistas colombianos se convierten en símbolos de orgullo y resiliencia. Las mariposas amarillas de Macondo volando por todos los cuadros, el colorido exuberante de nuestro trópico. Y pues bueno, de una u otra manera, la poesía, la música, las artes, todo lo que yo pude reflejar de una manera resumida está dentro del país de la belleza que quise traer aquí. La exposición Más 57 es un llamado a la reflexión y a la celebración de la diversidad y riqueza cultural de Colombia y un recordatorio de que el arte puede ser una poderosa herramienta para promover la positividad y el cambio social. Promover acciones que protejan, conserven y restauren los suelos en todo el territorio nacional, evitando actividades que pongan en riesgo la salud y el bienestar de la gente, constituyen el fundamento del proyecto aprobado en debate en la Comisión Quinta. Con esta buena noticia nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Proteger el suelo con medidas adecuadas es el objeto de este proyecto. Según el IDEAM, al menos el 40% de los suelos en Colombia presentan algún grado de degradación debido a factores como la minería, deforestación, urbanización y expansión agrícola. Aquí nace la importancia de la iniciativa. Tiene, digamos, 2 objetivos principales. Por un lado,
la creación de una política de protección del suelo que tiene que ver con dos realidades científicas de las cuales no se tenían conciencia anteriormente. La primera, la calidad del suelo o de los suelos es esencial en la lucha contra el cambio climático. El proyecto propone además prohibir la quema de terrenos, una práctica común en la agricultura. No obstante, durante las discusiones se destacó la necesidad de respaldar a los campesinos que realizan quemas controladas y de examinar los métodos empleados por los grandes ingenios agrícolas. En Colombia, prohibir esto es absolutamente imposible controlarlo. Hay gente que no tiene otro método, sino tumbar la selva o esperar que 10 años mientras se pudren los árboles y se descompone la maleza. Entonces, ¿cómo hace para sembrar? El proyecto propone además prohibir la quema de terrenos, una práctica común en la agricultura. Durante las discusiones se destacó la necesidad de respaldar a los campesinos que realizan quemas controladas y examinar los métodos empleados por los grandes ingenios agrícolas.